Buenas tardes a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube y a las personas presentes en el auditorio a esta nueva tarde de presentación de resultados de los estímulos de investigación del grupo de historia del año 2016. En la tarde de hoy tenemos dos trabajos. El primero es el de María Catalina Garzón, titulado Calzar los pies y sanear las tierras, la Fundación Rockefeller y las campañas sanitarias contra la anemia tropical y el paludismo en Colombia. La segunda charla estará a cargo de Mario Medina y se titula La legislación electoral de la Colombia republicana 1850-1884, construcción de nuevos actores, escenarios políticos en Antioquia. Vamos a comenzar entonces con la primera charla. La expositora tendrá unos 40-45 minutos para contarnos acerca de su trabajo. María Catalina es historiadora de la Universidad Javeriana y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente, dentro del marco del doctorado en Historia de la misma universidad, adelanta su investigación sobre el trabajo de la Fundación Rockefeller y los médicos colombianos en las campañas contra la anemia tropical en Colombia entre 1905 y 1940. Su tesis de maestría, titulada Memorias del Panóptico de Bogotá, el proyecto de prisión moderna en Colombia de 1849 a 1878, fue seleccionada para publicación en la tercera convocatoria de investigaciones académicas del Archivo de Bogotá en 2013. Es becaria de Colciencias para estudios de doctorado y en marzo de 2017 recibió una beca de investigación del Archivo Rockefeller para continuar con la consulta de sus colecciones. Entonces le doy la palabra a María Catalina. Bueno, muchas gracias. Entonces, buenas tardes, agradezco la presencia de los asistentes aquí a la conferencia y un agradecimiento especial para el ICANN y el programa de fomento a la investigación, ya que a lo largo de estos años le ha permitido a varios investigadores llevar a cabo sus respectivas investigaciones, bien sean independientes o bien sean dentro del marco de un pregrado o de un posgrado. Gracias a este estímulo de investigación pude viajar al Archivo Rockefeller y consultar las fuentes más importantes para esta investigación, para este pequeño proyecto para el ICANN, pero también para el desarrollo de la tesis del doctorado. Bien, entonces esta investigación nace a partir de las inquietudes que surgieron tras la lectura de algunos textos de historia de la medicina en América Latina. Yo estaba un poco ajena a este tema porque mi tesis de maestría había sido sobre el panóptico. Entonces, cuando entré al doctorado comencé a hacer algunas lecturas sobre historia de la medicina en América Latina, y me comenzó a llamar mucho la atención que siempre aparecía un actor que para mí era, digamos, desconocido, el trabajo que había hecho en salud pública, y era la Fundación Rockefeller. Entonces comencé a investigar y comencé a leer, y dentro de la literatura que se ha escrito sobre la Fundación Rockefeller y su actuar, digamos, en temas relativos a las campañas contra la anemia tropical, contra la fiebre amarilla y contra la malaria, encontré que existían tres enfoques historiográficos. El primero es un enfoque, digamos, muy institucional, una perspectiva oficial en la que se exalta principalmente la labor y la misión de John D. Rockefeller, las inversiones filantrópicas que se hacían, tanto en salud como en agricultura, y es una visión muy, digamos, elaborada por quienes trabajaron dentro de la institución. Es el caso de Raymond Fosdick, quien escribe, digamos, la primera investigación, o hace una investigación sobre la Fundación Rockefeller, pero a partir de su propia experiencia de trabajo en la institución. Por otra parte, una tendencia muy interesante en los años 90 es aquella que veía la Fundación Rockefeller
digamos, como un actor del imperialismo estadounidense sobre América Latina y que tenía una agenda oculta de imposición de un único saber. Entonces retome para después poder recortar ese pedazo. ¿Otra vez? ¿Puedes hablar, por favor? Sí, ya, ahí. Hablando Habla o sea, Aló, como si aló, aló. estuvieras exponiendo, ¿no? Ok, No, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo a retomar. El segundo enfoque se centra en analizar la Fundación Rockefeller como un actor del imperialismo estadounidense sobre América Latina, que tenía una agenda oculta, digamos, de imposición de un saber único y verdadero médico, ligado al capitalismo, con un discurso opresor y que tenía, digamos, puros intereses imperiales y expansionistas sobre América Latina. Este es un caso muy representativo para México y para el historiador, específicamente con el historiador Armando Solórzano, quien llegó incluso a afirmar que la Fundación Rockefeller no tuvo absolutamente, digamos, ninguna intención filantrópica, sino que más bien se disfrazó como tal para reemplazar las culturas y los valores locales. Esta visión, sin embargo, es muy sesgada, igual que la visión anterior desde la perspectiva oficial, pues recae en unos límites que son finalmente unos obstáculos al conocimiento histórico, ya que están superponiendo una visión moral y política frente a un proceso histórico. Y esto es, digamos, es un llamado de atención para los historiadores también, para que evitemos caer en este tipo de tendencias y de análisis. Aquí lo interesante va a venir después también, y va a ser a mediados de la década de los 90 y para el año 2000, y es una nueva generación de investigadores que a partir de los debates surgidos en la historia de la ciencia sobre, digamos, las nociones de centro y periferia, ellos dicen, bueno, hay que hacer unas investigaciones diferentes en las que nos vamos a mover más allá de pensar la medicina simplemente como un instrumento de control social, y lo que queremos hacer es un análisis que tenga en cuenta los diferentes actores que participaron en las campañas y en los procesos llevados a cabo por la Fundación Rockefeller, las relaciones que generaron, los procesos de negociación, porque finalmente no todo había sido imposición, y las relaciones cooperativas que se generaron tanto en los médicos, digamos, los funcionarios de la Fundación Rockefeller y de la Junta Internacional de Salud, con los médicos locales e incluso con los médicos populares. Entonces, aquí tenemos unas investigaciones muy interesantes del profesor Steven Palmer, quien estudia la relación entre los médicos de la Fundación Rockefeller con los médicos locales en Costa Rica y cómo integraron también los saberes médicos populares. Otras investigaciones muy interesantes sobre la producción de saberes médicos locales, hechas por ejemplo por el profesor Marcos Cueto. Tenemos en el caso de México a la profesora Emanuel Byrne, quien habla sobre la Fundación Rockefeller en el periodo de la Revolución Mexicana, y para el caso de Brasil hay múltiples investigaciones. Entonces está Nancy Stephan y también Lina Faría, quien investiga el actuar de la Fundación Rockefeller en San Pablo y la fundación del Instituto de Higiene. Para el caso de Colombia podemos mencionar algunos investigadores que, si bien no han estudiado con mucho énfasis y con mucho juicio, digamos, o con mucho cuidado, la Fundación Rockefeller, han mostrado unas líneas generales del trabajo que hicieron y que, digamos, sirven para nosotros, para acercarnos un poco al trabajo inicial que se había hecho. Entonces, está el trabajo de Christopher Abel, que estudia las relaciones con Estados Unidos a través del trabajo de la Fundación Rockefeller en salud pública. Están varios trabajos de Emilio Quevedo y el grupo
de Historia de la Medicina en la Universidad del Rosario. Él ha investigado bastante sobre la fiebre amarilla, los trabajos en fiebre amarilla que hizo la Fundación Rockefeller. La profesora Mónica García también ha hecho unas investigaciones muy interesantes sobre la producción de nociones locales, como las fiebres del Magdalena a finales del 19. El profesor Jorge Márquez Valderrama en Medellín, con un grupo de estudio que tiene digamos un semillero de investigadores, con Victoria Estrada Rego y el profesor Oscar Gallo, y él es un doctor, Hernando Sarasti, lo encontré por casualidad. Él es un hematólogo, ya tiene cerca de 85 años, pero él se interesó mucho por indagar, no de una manera académica, sobre el trabajo de la Fundación Rockefeller también. Tuve la oportunidad de entrevistarme con él, me contó algunas de sus experiencias y bueno, fue digamos también una ayuda para la investigación. Acá no mencioné, pero pues digamos porque no trabajaron específicamente la Fundación Rockefeller, pero también son muy importantes para la historia de la medicina. Está Néstor Miranda, Estela Restrepo, la profesora Diana Obregón, con la investigación que hizo sobre lepra y sobre la Organización Panamericana de la Salud, y el profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional. Importante aquí ver que la mayoría de investigadores que han hecho algo relacionado con la Fundación Rockefeller son médicos, tienen su profesión como médicos, no como historiadores, y pues digamos eso marca un poco también la manera como ellos hacen el análisis de las cuestiones. Bien. Ahora bien, a partir de la lectura de toda esta amplia bibliografía y de las inquietudes que fueron surgiendo, comencé a mirar en términos más amplios de qué se trataba la enfermedad, bajo qué contexto, digamos, se había tenido una incidencia tan alta y la relación, digamos, con el aspecto económico del país. Entonces, ¿qué sucede? Estas dos enfermedades, tanto la anemia tropical como el paludismo, son enfermedades del mundo rural y estaban aconteciendo, la gran incidencia acontece en un proceso vinculado al aumento de los procesos migratorios de colonización que estaban sucediendo, la colonización antioqueña y la colonización al sur del país, con el proceso de expansión de la frontera agrícola y de las agriculturas de exportación. Para este caso específico estamos hablando del café, también con la caña de azúcar y con el cacao en menor medida. Entonces, aquí hay una relación con la economía del país, y mi idea fue empezar a mirar esta relación que había entre la ampliación de la frontera agrícola y el aumento de casos de anemia tropical, porque los médicos locales comenzaron a ver cómo desde 1900 en adelante las personas, específicamente los campesinos, se estaban enfermando. Bien. Entonces, de esta manera fue tomando forma el problema de investigación y mi idea fue, para este proyecto, conocer los procesos que llevaron a la lucha contra la anemia tropical y contra el paludismo como enfermedades del mundo rural, analizando su aumento y su incidencia y analizando también los procesos migratorios en la expansión de la frontera agrícola durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Hay muchos estudios sobre la colonización antioqueña, sobre el café, etc. Sin embargo, faltaba preguntarse de qué se estaban enfermando estos campesinos, por qué estas enfermedades particularmente, cuáles eran sus condiciones de vida, cuáles eran sus condiciones laborales, las estadísticas de mortalidad y morbilidad en el mundo rural. Y como decía Marco Palacios en su texto del café en Colombia, decía, hace falta un estudio histórico de las enfermedades como manifestaciones de la estructura social. Entonces, digamos, este es el enfoque que yo le quise dar a la investigación. La investigación que hice para el ICANN, tomé tanto la malaria como la anemia tropical. Para mi tesis del doctorado solamente
me quedé con la anemia tropical porque ya es un proceso bien importante y, digamos, estudiar otra enfermedad ya implicaba otros tiempos, ¿no? Bien, entonces la metodología, las fuentes de archivo que analicé principalmente están en el Archivo General de la Nación. Examiné en el archivo anexo 2, Ministerio de Instrucción Pública, Ministerio de Educación y Ministerio de Gobierno. No hay mucha información, hay más que todo correspondencia y algunos informes oficiales. Digamos, la información más rica que encontré fue en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional, donde hay bastantes tesis médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, memorias de los ministros, informes, revistas médicas, revistas agrícolas también y periódicos. La fuente más importante donde, digamos, está el acervo documental más grande para esta tesis fue el Archivo Rockefeller, donde encontré, digamos, todos los informes trimestrales hechos por los funcionarios, los informes anuales, los diarios de campo, la correspondencia, bastantes fotografías que, digamos, son las que tengo aquí como apoyo visual en esta presentación, mapas y muchas estadísticas. Bien. Entonces, con este conjunto de fuentes pude ir avanzando en esta investigación y para comprender algunos procesos. Entonces, a pesar de que yo propongo la fecha de 1918-1940, hay que tener en cuenta que antes de la llegada de la fundación, que es en esta fecha, 1918-1919, los médicos colombianos ya llevaban trabajando cerca de 15 años conociendo las dos enfermedades, haciendo estudios y tratando, digamos, a los campesinos enfermos. Entonces, en primera instancia, quise acercarme al trabajo local que se estaba haciendo con los médicos, luego ver cómo fue el proceso con la llegada de la Fundación Rockefeller y, bueno, qué va a suceder después también. Bien, entonces traje esta cita de Luis Cuervo Márquez de su Geografía Médica y él nos dice: en la práctica, el problema requiere una lucha contra la naturaleza o contra los hábitos establecidos, que no puede emprenderse sino disponiendo de grandes recursos materiales y de grandes energías. Pero es una lucha que debe establecerse, pues con la uncinariasis, el paludismo es el verdadero enemigo de la civilización en Colombia y el que ha decidido su suerte. Afirmaciones de este estilo las vamos a encontrar en varias de las tesis publicadas por médicos tan importantes como el doctor Roberto Franco, como el doctor Jorge Martínez Santamaría. Entonces, estamos viendo la relación que ellos ya hacen con que es un obstáculo a la civilización, un obstáculo al progreso económico del país por su estrecha relación, digamos, del mundo rural con la producción del café. Para comenzar, una pequeña explicación de lo que es la anemia tropical, para que ustedes sepan un poco y se informen por qué la gravedad de la enfermedad. Bien, esta es una enfermedad producida por un parásito que al entrar en contacto con la planta de los pies descalzos de los campesinos, el parásito va a emprender un viaje hasta el intestino. Vamos acá, se muestra un poco. Allí el parásito empieza a absorber la sangre, pero al mismo tiempo va a expulsar los huevos y en los excrementos humanos que van a ser depositados en el suelo, en la tierra. Aquí se crea el ambiente ideal para que el parásito continúe su ciclo y todo este ciclo se repita. Entonces tenemos que tener en cuenta que para inicios del siglo XX pues el uso de letrinas era prácticamente nulo y en un campo extensivo de producción cafetera, en una hacienda de café, pues no había más que el mismo campo para hacer las necesidades. Entonces no había calzado, los campesinos no estaban acostumbrados a usar calzado y de ahí que la expansión de la enfermedad fuera, digamos, tan grande.
En nuestro país las investigaciones más importantes, quien va a empezar a hacer las investigaciones va a ser el doctor Roberto Franco. Él es una persona muy importante y no se ha hecho tampoco un estudio juicioso del trabajo de él. Hay algunas cosas en la Academia de Medicina, pero digamos, falta un análisis histórico también del trabajo que él hizo en las enfermedades tropicales y en la Escuela de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional. Porque él estudió en París, en el Instituto Pasteur, también estuvo en Inglaterra con Patrick Manson y llegó aquí en 1905, digamos, con todas las experiencias y todos los aprendizajes, inaugura la Cátedra de Enfermedades Tropicales en la Facultad de Medicina y sus discípulos comienzan a investigar seriamente las enfermedades tropicales en el país. Entonces, una de las tesis más representativas de la anemia tropical es la tesis del doctor Jorge Martínez Santamaría, quien hace un estudio muy juicioso del impacto que tiene para este momento la enfermedad en el país, y los médicos comienzan a hacer un llamado de atención al gobierno y a decirle: mire, nosotros estamos viendo que en los hospitales están llegando muchas personas anémicas y esto es causado por el parásito. Necesitamos comenzar, digamos, que el gobierno nos apoye para hacer unas campañas sanitarias de lucha contra la anemia tropical. En 1911 se hace efectivamente una ley, la ley, no sé si se puede leer ahí, con la que se emprendería, digamos, la primera campaña contra la anemia tropical, en la que se estipula la creación de una comisión médica permanente que asesoraría las campañas, el libre derecho de importación de medicamentos como el timol, el quenopodio, que eran los medicamentos utilizados en ese momento contra la enfermedad, y se haría una inversión económica para la campaña. Pero, como en muchas ocasiones sucede, esto quedó simplemente en el papel. El gobierno no tenía presupuesto para hacer una inversión en esta campaña y los médicos tuvieron que seguir haciendo el trabajo por su propia cuenta. ¿Qué hicieron? Hacer recomendaciones a los hacendados para que tomaran medidas higiénicas con los trabajadores. Propusieron la construcción urgente de excusados y que emprendieran una iniciativa de cambio de hábitos higiénicos para los campesinos. Esto fue un larguísimo proceso. La construcción de letrinas yo creo que viene a ser más regularizada o más normalizada ya después de los años 50, pero para este momento era algo pues que no se le ponía mucha atención tampoco. Se hizo mucho énfasis en el cambio de hábitos higiénicos, como les decía, en la higiene individual, en el uso del calzado, en el lavado de la ropa, en el baño, etc. Y la idea de estos médicos fue iniciar toda una obra educacionista, sin embargo no había recursos. ¿Qué va a suceder después? Resulta que la gente estaba los médicos continuaban viendo que la gente seguía tan enferma y los médicos conocían el trabajo de la Fundación Rockefeller, pero va a ser el ministro de Agricultura y Comercio para ese momento, Jesús del Corral, quien era un importante hacendado también, quien va a traer la fundación, quien va a hacer el contacto con la Fundación Rockefeller, y ahí ya se va a marcar un nuevo periodo en la lucha real contra la anemia tropical. Esta es otra cita que me pareció muy interesante del doctor Roberto Franco. Es la gente pobre y trabajadora la que más expuesta se halla a contraer la enfermedad y en la que más estragos hace, indudablemente por la poca o ninguna costumbre que tiene de observar los cuidados de aseo y por las malas condiciones de vida a las que está sometido. Bien, entonces vamos a dejar aquí la parte de anemia tropical y vamos a comenzar a hablar sobre el paludismo. ¿Qué sucede con el paludismo? Es una enfermedad diferente, causada por parásitos que se transmiten a los humanos por la picadura de los mosquitos hembra infectados
del género Anopheles. Los dos, digamos, más perjudiciales son el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Actualmente, digamos, no se ha logrado erradicar la enfermedad y pues sigue siendo una fuente de gran mortalidad. Este fue una de las investigaciones que se hicieron sobre enfermedades dominantes en los llanos de la región oriental de Colombia, donde se habla de la gravedad del paludismo también en los campesinos colombianos. Bien, ¿qué sucede? Que como no había existido una epidemia muy grave de malaria en el país, sino más de fiebre amarilla, el gobierno prestó más atención a la fiebre amarilla y a lo que estaba sucediendo en los puertos, y solamente hasta 1920, cuando ya la Fundación Rockefeller estaba acá, se hace el decreto número 1290 sobre emprender una campaña contra el mosquito en varios puertos de la República. Con el mosquito se referían tanto al paludismo como a la fiebre amarilla. Se dictan las disposiciones para establecer una campaña científica contra el mosquito a fin de prevenir la fiebre amarilla y combatir el paludismo en los siguientes puertos. Entonces aquí está Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco, Barranquilla, Quibdó y Girardot, que eran los lugares, digamos, donde estaban las personas con mayor incidencia de la enfermedad. Bien. En este momento, en 1919, llega la Fundación Rockefeller. ¿Cómo llega la Fundación Rockefeller? A veces se tiene la noción, digamos, de que ellos estaban ofreciendo un servicio, la Fundación Rockefeller por intermedio de la Junta Internacional de Salud, pero en ningún momento ellos, digamos, se hacían una propaganda como tal, sino que la intención de ellos, digamos, la intención filantrópica de ellos, era que el gobierno, interesado en el cuidado de la salud de sus habitantes, fuera quien estableciera el contacto con la dirección de la fundación para así comenzar, digamos, el trabajo cooperativo. Entonces hay algo que ellos distinguen mucho, y es que la filantropía no es caridad. La idea era hacer una inversión para gobiernos comprometidos con mejorar la salud de sus habitantes. Lo que ellos proponían a partir de este llamado era un trabajo a largo plazo por 5 años, donde ellos hacían una inversión inicial del 80% y el 20% lo haría para este caso el gobierno colombiano. La idea de la fundación era que con el paso del tiempo la inversión que ellos hacían, el porcentaje fuera disminuyendo, mientras que el gobierno colombiano debería ir haciéndose cargo cada vez más con una mayor inversión en las campañas de salud, ¿cierto? Después del tiempo estipulado se esperaba que los gobiernos fueran independientes para seguir llevando a cabo los programas y las campañas. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender la labor que hace la Fundación Rockefeller. Bien, entonces cuando llega la Fundación Rockefeller, lo primero que hace en el país en el que fuera llamado es hacer una encuesta de la uncinariasis. ¿Qué es una encuesta de la uncinariasis? Era hacer todo un estudio en una región del país, en una región representativa del país, para saber el índice de la infección. En este caso se tomó Cundinamarca, tomando como base el municipio de La Mesa, y estos fueron, digamos, los municipios estudiados: Bogotá, Facatativá, Girardot, Guaduas, Guavio, la provincia de Oriente, la provincia de Sumapaz, Tequendama, Ubaté, Zipaquirá y Chocontá. Entonces se comienza a hacer la investigación específica de la incidencia de la enfermedad y dando como resultado que cerca del 90% de personas examinadas en este departamento estaban con uncinariasis. Y no solamente con uncinariasis, tenían toda suerte de parásitos, tenias, ascaris, acá están, es decir, eran demasiados parásitos que estaban impidiendo a las personas laborar, digamos, como se necesitaba. Ante la gravedad de lo que mostraba la encuesta,
se establece finalmente el contrato de la Fundación Rockefeller con el gobierno colombiano, se crea un departamento de uncinariasis en 1920 y este departamento estaría dirigido por un funcionario de la Fundación Rockefeller y el resto de personas que trabajaban en este departamento eran médicos colombianos, microscopistas colombianos. El comité asesor médico, digamos, era de personas locales. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque nos hace distanciarnos de esa visión que existía de la Fundación Rockefeller como un ente, digamos, imperialista y de imposición de saberes médicos. Y aquí lo que estamos viendo es la interacción que existe entre los funcionarios de esta entidad con los médicos colombianos que, digamos, tenían mucha experiencia también en el conocimiento de esta enfermedad. Se comienza a hacer las campañas siguiendo el método intensivo. Este método se caracterizaba porque se hacían exámenes de sangre, exámenes de heces fecales, se hacía el tratamiento médico que era gratuito con el timol y el quenopodio, se hacía un ejercicio muy interesante de mapeamiento de cada lugar al que iban, como el mapa que les mostré ahora. La elaboración de estadísticas para la Fundación Rockefeller era supremamente importante y este es un punto que yo espero analizar para la tesis del doctorado. Y algo bien interesante eran las campañas educativas, entonces se hacían múltiples conferencias en las plazas, se iba de casa en casa para hablar del problema de la enfermedad, para saber cómo prevenirlo y cómo tratarlo, y sobre todo se hizo mucho énfasis en la sanidad del suelo, en el uso de letrinas y en el uso del calzado también. Aquí hay algo muy interesante que yo no he visto, digamos, en las investigaciones que se han hecho en América Latina sobre el trabajo de la Fundación Rockefeller, y es la participación muy activa de la Iglesia, ayudando a los médicos desde el púlpito para que los campesinos asistieran en masa a las campañas. Entonces, esto yo no lo he visto, digamos, que la Iglesia hubiera tenido una participación tan grande, casi que como una evangelización en la salud. Es un punto interesante también para analizar. El apoyo también de los hacendados a las campañas es fundamental, bueno, por los intereses económicos que ellos tenían. Y digamos, las resistencias que yo he podido notar sí se dan aquí con, digamos, la lucha que hay contra los curanderos o contra los teguas, y fue algo difícil, digamos, de que los campesinos no siguieran creyéndole a los médicos populares, y fue, digamos, tal el caso que quienes estuvieran ejerciendo la medicina no profesional, como ellos decían, los multaban o los metían a la cárcel. Y hay varios casos reportados, por ejemplo, de curanderos en la región de Cundinamarca, en Biotá y en Guaduas, me parece. Entonces, estos son puntos importantes para tener en cuenta de la llegada de la Fundación Rockefeller y el impacto que comienza a tener. Vamos a ver aquí algunas fotografías de lo que eran las campañas, digamos, la cotidianidad de las campañas. Esto fue en una de las haciendas, vemos la presencia de niños, de los campesinos, acá también. Ellos tomaban muchas fotografías diferenciando qué niños estaban sanos y qué niños estaban enfermos. Entonces, estas dos niñas no estaban infectadas, mientras que los niños que están en esta parte eran niños infectados por uncinaria. Este es el primer grupo sanitario en la mesa, cuando llegaron a la mesa para hacer el estudio, el primer estudio, pues, de incidencia de la enfermedad. Y aquí tenemos esta fotografía, me parece muy interesante, porque muestra también, digamos, cómo era la cotidianidad de las campañas, y se ve un ambiente, no se ve un ambiente, digamos, donde se obligaba a la gente a ir a algo que no quería, ¿sí? Y más bien se ve como un ambiente festivo. Entonces a mí me llama la atención, por ejemplo, este señor con la guitarra, todos los campesinos, los niños, toda la asistencia masiva que estaba en
participando en las conferencias públicas que se hacían para conocer la enfermedad. Todas estas imágenes son del archivo de la Fundación Rockefeller. Bien. ¿Qué sucedió mientras tanto con el paludismo? Para mí fue una sorpresa encontrar que el paludismo haya recibido tan poca atención. Solamente hasta final de la década de 1920, es decir, ya para 1928, con una epidemia gravísima en Cúcuta, se van a comenzar a tomar medidas preventivas importantes, específicamente para seguir usando petróleo en los depósitos de agua, aquí hay algo interesante también y tiene que ver con las directrices que venían desde la Fundación Rockefeller en Nueva York. Resulta que dependiendo del director estaba el énfasis en mirar cuál era el trabajo que se hacía en el país. Entonces, durante casi 10 años, de 1916 a 1927 aproximadamente, el director de la Fundación Rockefeller era un educador. Por esto su énfasis en que las campañas, en las campañas siempre se enseñara a los campesinos en los cuidados que debían tener, se hicieran conferencias, se les mostraran filminas, etc. Pero para 1927, cuando llega un nuevo director, él dice, este director era médico y él dice, no, yo voy a recortar el presupuesto que se está haciendo a las campañas de oncinariasis en todo el mundo y vamos a hacer una inversión en investigación y en investigación de los mosquitos, ¿cierto? Entonces, eso va a suceder aquí en el país. Hay una inversión en las investigaciones de anofelinos. Los anofelinos son los mosquitos que producen el paludismo. Se contratan diferentes entomólogos para que vengan a trabajar aquí en el país y la idea era conocer las especies y el grado de infección y el radio de infección del paludismo. En 1932 se hace una comisión de estudios del paludismo en la zona del Valle del Magdalena y el objetivo principal era la erradicación. Primero la investigación y luego, los intentos de erradicación. Este es el texto que fue publicado sobre estudios del paludismo en el Valle del Magdalena en 1934 por el Departamento de Sanidad e Higiene y la Dirección de Sanidad Rural. Para este momento, para 1934, el Departamento de Oncinariasis ya no existía más y pasó a ser parte del Departamento de Sanidad Rural. Y esto es más o menos el tipo de investigaciones que se estaban haciendo. Entonces, variación en la abundancia de adultos según las estaciones, las larvas, el tamaño de las larvas, los adultos capturados, de qué especie eran los adultos, los mosquitos que se estaban revisando, etc. Entonces, con el paludismo lo que sucede es una campaña más de tipo de conocimiento científico que una campaña de prevención de la enfermedad. Y eso sucedió en diferentes partes de América Latina, como en Brasil también. Bien, entonces ya para terminar, quedan muchísimas cosas por decir. Esto es apenas, el trazo de unas líneas generales de lo que fue esta investigación. Nos deja ver, esto me dejó ver a mí el trabajo hecho por la Fundación Rockefeller en el país, el impacto que tuvieron las campañas de anemia tropical. Aquí yo solamente mostré unas líneas muy generales, pero los diferentes departamentos en los que trabajaron, las vivencias que tuvieron, las resistencias que tuvieron. Por ejemplo, en 1928 la Federación de Cafeteros hace una campaña muy fuerte contra el departamento de oncinariasis porque tenían unos intereses políticos también ahí metidos. Entonces son muchos puntos los que quedan por analizar y que espero hacerlo ya en la tesis del doctorado que se entregará el próximo año. El análisis cuantitativo de los datos que nos está dando toda la documentación que encontramos, el mapeamiento, las redes de actores que hay también y la relación con los Estados Unidos.
Faltan investigaciones sobre la malaria. Hay una tesis de Paola Mejía, pero también, digamos, no hay un estudio muy juicioso sobre la malaria en el país en este periodo, digamos. El uso de este plaguicida, que fue el DDT, que fue supremamente grave porque fue un plaguicida utilizado prácticamente por cerca de 30 o 40 años, que tuvo implicaciones para las personas supremamente graves, y el impacto digamos, el análisis del impacto de los pesticidas en el largo plazo. Y todo esto enmarcado también dentro del periodo de la Guerra Fría. Hay pocos estudios acá en Colombia, pocas investigaciones sobre este periodo en la historia de la medicina, entonces son líneas generales, digamos, que quedan para investigar. Y bueno, muchísimas gracias entonces. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Bueno, pues primero, Catalina, te felicito por la investigación. Vemos que el trabajo muy juicioso de las fuentes y la recopilación, y también aplaudir que el ICANN esté apoyando financieramente investigaciones que desbordan pues, la colonia, ¿no? Ya ha dejado de pensar tal vez que el reformismo borbón es el punto de inicio y de llegada de la historia nacional, para pensar problemas del orden social, que en este caso tienen que ver incluso con el talante de una investigación interdisciplinar. Pero mi pregunta más sobre el trabajo específico es sobre digamos, la recepción que pueda llegar a tener más bien el punto de vista de Catalina acerca de dos modelos, dos paradigmas de hacer la historia de la medicina. De un lado tenemos algunos autores que ya habías mencionado acerca de Emilio Quevedo, ¿cierto? Algunos exponentes de un discurso historiográfico de la historia de la medicina como Néstor Miranda Canal o el mismo Mario Hernández, y otra historiografía de la cual eres cultora como la de Diana Obregón o el de Mónica García, en la cual de una parte pues parece estar en una etapa embrionaria aquellas personas que hacen la historia de la medicina, que vienen de la profesión médica o están más empapados con la medicina como ciencia biológica, y digo que está en una etapa embrionaria porque están muy preocupados aún por la datación de los hechos históricos y por los personajes, aunque Miranda Canal no es médico sociólogo, pero de otra ya hay un trabajo más serio, más concienzudo acerca de la reflexión historiográfica, de cómo ocurren esos procesos sociales muy complejos en los cuales se desenvuelve la apropiación de un saber. Entonces, mi pregunta sería cómo se pueden conciliar esas dos perspectivas de historiografía frente también al reconocimiento que la historia de la medicina en Colombia pues es, en comparación con otros relatos históricos, es minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pueden conciliar esas dos formas que parecen bien disímiles de hacer historia? Sí, es una inquietud que a mí también me surgía cuando yo leía los textos de Emilio Quevedo, porque es una forma muy clásica de hacer historia, ¿cierto? No en términos de hablar de los próceres, pero sí en términos de hablar de los médicos como próceres, ignorando, digamos, otros actores muy importantes dentro de unos procesos sociales. Yo creo que uno lo puede mediar, digamos, cuando yo hablaba del doctor Roberto Franco, sería no para hacer una apología pues a mostrarlo como un prócer efectivamente, sino ver, digamos, todo el impacto que generó para el estudio posterior de las enfermedades tropicales en Colombia. Entonces, digamos, seguirlo a él, pero también entendiendo que él no fue el único y que pues, con él estaban los discípulos también y otros doctores muy importantes. Pero también no solo quedarnos en términos de los doctores, sino también quienes más estaban conformando ese aparato médico, porque estaban los microscopistas, porque estaban las enfermeras también. Entonces yo creo que esa es la manera de mediar ese tipo de historiografía con el reconocimiento de otros actores sociales que van a ser igual de importantes en este tipo de procesos, ¿no? Como este que yo menciono acá con la anemia tropical y con el paludismo.
Muchísimas gracias entonces.